Pues ahora vamos a intentar hablar un poco sobre las políticas que se están desarrollando en Latinoamérica para hacer frente a ese grave problema de la irregularidad en la ocupación de nuestros sitios urbanos. Después de situar la gravedad, la cantidad y la calidad del problema, toda la diversidad que tenemos ahí de formas, de maneras de accesar de manera informal a un sitio para vivir, vamos a ver cómo están intentando los gobiernos lidiar con esta cuestión. Sabemos ya que la mayor parte de los gobiernos locales están apostando de una manera muy importante en políticas y procesos de regularización de la tenencia de la tierra irregularmente ocupada. Esta tendencia tuvo una énfasis muy fuerte después, por ejemplo, de la influencia que tuvo en nuestro continente la política, la teoría que fue desarrollada por el economista peruano Hernando de Soto, que planteó y que hizo en su país un programa muy importante de regularización basado tan solamente en la titulación de la tierra. Vamos a ver un poco y voy a intentar hacer una charla que logre ver cuáles son los méritos y los problemas de estas políticas. En primer lugar, vamos a ver que son políticas de regularización de la tenencia de la tierra, pues que no se puede hablar de algo que ya no se sabe qué es. Estoy manejando aquí con un concepto que he desarrollado yo misma en una investigación que hice en Brasil en el año de 1997. En aquella época decíamos que vamos a decir así, intentamos construir una definición que fuera una especie de tipo ideal weberiano. Y luego decíamos que la regularización de la tenencia de la tierra es, en primer lugar, un proceso que es desarrollado por el poder público como una política pública en asociación con la gente que está involucrada ahí y que va a ser beneficiada con la política y que tiene tres dimensiones fundamentales. En primer lugar, por obvio, la dimensión jurídica, pues que se busca legalizar a una ocupación que fue desarrollada de manera ilegal, que no tiene títulos y que la gente tiene la amenaza de desplazamiento. Luego, el primer y más importante objetivo de una política de regularización es realmente la regularización desde el punto de vista jurídico. Pero no se reduce a eso de ninguna manera. Y las políticas que desarrolló el país del Hernando de Soto, Perú, por ejemplo, son unas políticas que tuvieron una serie de problemas, pues que son sitios que tienen serios problemas de urbanización, por ejemplo. Luego, una segunda dimensión importante está relacionada a la cuestión física del asentamiento, a la regularización desde el punto de vista urbanístico. Uno debe tener ahí unas mejoras muy concretas en la calidad de vida de la población. Se debe poner ahí las infraestructuras, los equipamientos necesarios y hacer todo el redibujo de este asentamiento en un proyecto que dé viabilidad urbanística a esta regularización. Luego, estos sitios no pueden, después de regularizados, continuar siendo verdaderos guetos en nuestras ciudades. Queremos lograr la integración del asentamiento informal a la ciudad formal. Y hay, por último, una dimensión social muy importante, que es una dimensión de la participación de la gente en la toma de decisiones sobre el proyecto, sobre el dibujo del proyecto y también sobre todo el desarrollo de este proyecto. Luego, esta participación hace con que la gente
desarrolle en sí misma unas habilidades democráticas que van a acompañarlas por toda su vida. Luego hay una dimensión que es también social. Ahora, a mí me gustaría hablar un poco sobre los instrumentos que son utilizados en procesos de regularización de la tenencia de la tierra. En particular, voy a llamar la atención para un instrumento urbanístico desarrollado por Brasil, que son las zonas especiales de interés social. Las populares 6, las 6 de Brasil, que fueron desarrolladas en un primer momento por la ciudad de Recife, por su gran irregularidad, como ya había hablado, y también por Belo Horizonte. Son instrumentos muy interesantes que tienen por objetivo, en primer lugar, reconocer la presencia del asentamiento irregularmente producido en el tejido urbano de la ciudad, o sea, que el plan exprese la realidad de la ciudad y no las intenciones del planeamiento tan solamente, pero que se dialogue con la realidad de nuestras ciudades. Y este instrumento, quiero llamar la atención que es un instrumento que nos remite a una discusión sobre la democracia. ¿Y qué es la democracia en el continente? Pues que muchas veces pensamos que hablar de democracia en América Latina es solamente hablar de la igualdad, pero no, tenemos que hablar del derecho a la igualdad y del derecho a la diferencia. Y las 6, las zonas especiales de interés social, tienen un rol ahí doble. Pues que por un lado garantizan el derecho a la igualdad, o sea, que todos tienen derecho a la vivienda, que todos tienen derecho a la ciudad, que todos tienen derecho a la habitabilidad de los sitios donde viven, todos tienen derecho al centro, a la centralidad, a una buena ubicación, a los servicios. Esto es tener derecho a la ciudad, a todos los bienes materiales y simbólicos que la ciudad ofrece. Ahí estamos hablando de igualdad. Y también las 6 se preocupan en garantizar el derecho a la diferencia. ¿Y qué es eso? Es que cuando pongo ahí un gravamen de 6, estoy diciendo que el régimen urbanístico que se va a observar en los proyectos urbanísticos que se hagan, que se proyecten para ese sitio, vamos a tener una normativa distinta, diferenciada y que respete al modo, a la manera específica, social y cultural que se observó ahí en la producción del hábitat. O sea, que no se va a pensar que se van a hacer regularizaciones destruyendo todo que la gente hizo muchas veces a lo largo de muchos años y de muchas generaciones de una misma familia. Que hay que también valorizar todo lo que la gente hizo ahí y luego también valorizar nuevos patrones, nuevas maneras de organizarse espacialmente que todavía pueden no ser aquellas planeadas por el Plan Maestro General. Esto nos remite a una discusión que hace el sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos. Tiene una frase que a mí me parece muy bonita y que expresa de una manera muy interesante de lo que estamos hablando cuando hablamos de democracia en la ciudad. Y Boaventura de Sousa Santos dice que tenemos el derecho y debemos luchar por garantizar la igualdad cuando la diferencia implica en inferiorización. Luego ahí queremos la igualdad, pues que soy inferior si no tengo una vivienda, quiero ser igual. Quiero tener una vivienda digna en la ciudad. Ahí sí hablamos de igualdad, pero que también debemos garantizar la diferencia cuando la igualdad nos descaracteriza. Y luego no podemos pensar en una ciudad que sea toda igual, toda homogénea, pues que no es así. Ahora vamos a hablar un poco sobre los instrumentos jurídicos de regularización que tradicionalmente América Latina viene utilizando. Hay una diferencia muy marcada en los instrumentos que se utilizan cuando esa irregularidad se produjo en áreas privadas y públicas.
En general, por ejemplo, tomando el caso de Brasil, utilizamos el instrumento de la usucapión, que es una prescripción adquisitiva que al final va a garantizar al propietario un título pleno de propiedad. Luego, este título, este instrumento de la usucapión, que tiene características propias, solamente se utiliza cuando el sitio ocupado era una propiedad privada. El tratamiento es distinto cuando se habla de un terreno público, pues que ahí nuestro país, nuestro ordenamiento veda, prohíbe totalmente la usucapión, y el poder público va a trabajar con títulos no plenos de propiedad, solamente va a conceder el uso, por ejemplo, a través de una concesión del derecho real de uso. A mí me gustaría ahora refletir un poco sobre cuál es la eficacia de estas políticas de regularización de la tenencia de la tierra. En verdad, hay autores, por ejemplo, como Martín Smolka, que es un economista muy importante aquí en América Latina en estos términos de discusión sobre políticas de suelo y mercado inmobiliario, que nos alerta para el hecho de que muchas veces estas políticas de regularización de la tenencia de la tierra acaban teniendo efectos muy perversos y que, por ejemplo, la gente lee el programa de regularización como una eterna licencia del poder público para que se ocupe de manera irregular el suelo, pues que luego en el futuro vamos a tener la regularización. Y ese es un efecto que nadie podría querer generar. Un otro punto que es muy crítico es respecto al hecho de que estamos siempre como corriendo después del problema ya instalado, o sea, que la regularización es remedial, es curativa de un problema que ya está en las ciudades. Y la pregunta que tenemos que hacer es si no tendríamos que trabajar de una manera más preventiva para que la gente pueda ocupar los sitios en la ciudad desde el principio de una manera legal, en sitios que sean adecuados desde un punto de vista de habitabilidad y que puedan ser ocupados para fines de vivienda y que no es lo que pasa en nuestras ciudades. O sea, tenemos que prever ex ante un lugar para la gente de bajos ingresos vivir en nuestras ciudades y no ex post después que todo el problema ya está instalado y que una parte de la ciudad ya está como condenada a vivir aparte de todos los servicios y de todo. Luego, a mí me gustaría compartir con ustedes una reflexión que hace también Martín Smolka. Y él dice que la regularización de estos asentamientos informales es en verdad la materialización de una respuesta neoliberal al problema, como hace, por ejemplo, con todo respeto que debo a él, Hernando de Soto, cuando plantea las políticas de regularización en Perú, pues que en verdad estas políticas de regularización no cambian las leyes, no cambian las reglas del mercado inmobiliario, no cambian las reglas del juego. Luego, hacer regularización es mantener siempre lo mismo y tener siempre gente viviendo irregularmente en nuestras ciudades. No estamos ahí cambiando nada, no estamos produciendo más justicia social, ni tampoco un desarrollo más sostenible para nuestras ciudades en Latinoamérica. A mí me parece que si nos refletimos críticamente sobre esto, vamos eternamente a estar hablando de regularización en nuestras ciudades.